entrando. Hola, Padre Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Hola, Sandrita. Buenas tardes, ¿cómo están, Padre? ¿Cómo están? Cecilia. Hola ¿Cómo Pedro, están? ¿cómo estás? Muy bien. Hola Padre, Recién Pablo. llegando. Hola a todos. Hola, buenas tardes. Hola María. Hola. Hola, buenas noches. Hola, Rocío, ¿cómo hola. estás? Bienvenidos, Rocío. amigos. Buenas noches. Pues damos ahí el pase a Pato Concha, ¿no es cierto? Ya, ahí me veo, ¿cierto? Sí, señor. Partimos entonces, estimados. El objetivo del día de hoy es desarrollar la habilidad para regular las propias emociones y generar emociones en los demás. Las competencias emocionales, esto lo vamos a hablar rápido porque el texto que ustedes vieron, ¿cierto? Lo importante de esto es que Rafael Vizquerra habla de 5 competencias emocionales y las competencias emocionales son, estamos recordando, habilidades de vida y de bienestar, competencia social, conciencia emocional, regulación emocional y autonomía emocional. ¿Ya? Perdón. La emoción, esto también lo conversaron con Janet, pero lo vamos a recordar un poco. La emoción nunca es el problema, solo nos indica algo. Son una suerte de alarma, una señal que tenemos que entrar en acción. Ser asertivo significa expresar las emociones en forma sana. Hay quienes las callan, haciéndose daño a ellos mismos, y otros las expresan explosivamente. De esto nos podemos detener un poquito en pensar. Entonces la emoción en sí misma, si esto no es buena y mala, lo importante tiene que ver con las conductas, de qué manera nosotros expresamos esas emociones, cómo nos hacemos cargo de ellas. Hay que distinguir entre emoción y conducta, lo que acabamos de hablar, ¿cierto? La emoción, creemos que el enojo, muchas veces pensamos que es una emoción negativa, pero en realidad es pura energía, necesaria para poner un límite o decir algo que nos molesta. ¿Se recuerdan que eso lo hablaron dentro del trabajo en un grupo de la sesión anterior? El caso es que depende de ti elegirlo, de hacerlo, expresar la emoción de un modo, asertivo, pidiendo respetuosa, pero firmemente que no se vuelva a repetir eso, o de forma agresiva recurriendo a la violencia. Ahora bien, el tema que muchas veces se discute es que la emoción no justifica la conducta. Para ser más claro, en el libro de Modo Creativo, y otros autores también señalan, dan un ejemplo con respecto al martillo. ¿Un martillo es bueno o es malo? El tema es que el martillo puede ser bueno porque nos ayuda a construir, pero también el martillo puede ser malo porque también nos puede ayudar a destruir. ¿Eh? Entonces, entendiendo por el martillo, es cierto que la emoción, el problema que hace uno con el enojo que siente, de qué manera se hace cargo de ese enojo. Las emociones duran 90 segundos, tanto las emociones, ¿cierto?, placenteras como las displacenteras. El tema está que muchas veces nosotros podemos repetir esa misma emoción y darle más tiempo que dure, porque la evocamos nuevamente, la volvemos a evocar, entonces por eso la emoción se mantiene en el tiempo. En el centro del cerebro existen unas estructuras llamadas amígdalas, que constituyen el centro de las emociones. Cuando percibimos algo que interpretamos, por ejemplo, como amenazante, inmediatamente la amígdala estimula las glándulas suprarrenales que segregan hormonas que se derraman al torrente sanguíneo. Hormonas que son responsables del correlato físico de la emoción. Ahora eso en castellano lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, que es lo que tiene que ver más bien con nosotros. Fíjense, la amígdala, modo creativo a nivel biológico se da un equilibrio entre el parasimpático y el simpático. El modo defensa a nivel biológico se da un predominio del sistema simpático. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros dejamos que predomine el sistema simpático cuando se dan las conductas agresivas. ¿Por qué hay personas que están angustiadas o tristes mucho tiempo? Evoquemos a personas así que nosotros conocemos, o quizá nosotros mismos en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué en algún momento estamos angustiados o tristes durante mucho tiempo? ¿Eh? Y prevalece, incluso con situaciones que pareciera que estuvieran superadas y vuelven a aparecer y se mantienen en el tiempo. Algunos se pasan años con determinadas emociones, nos dice el autor. Esto es así porque a las amígdalas cerebrales no les importa si el estímulo es real, algo que está en el mundo externo, o bien si es fantasiado.
En la medida que las creas, las amígdalas activan la sustancia de las emociones. ¿Qué está diciendo aquí? Que incluso hay situaciones que nosotros creamos o evocamos, situaciones tristes. Nosotros llamamos muchas veces estos sentimientos, ¿cierto?, que nos oprimen y que nos angustian. Entonces, porque activamos eso. Las amígdalas cerebrales, está diciendo aquí, no reconocen cuando un pulso, ¿cierto?, cuando un estímulo es real o algo que nosotros producimos, ¿ah? O es algo que nosotros activamos. Recuerda esto, las amígdalas actúan ante la creencia. No importa si el peligro futuro es una imagen del pasado. Es decir, ignora si no es real. Si uno lo piensa con convicción, otorgándole credibilidad, la amígdala actúa igual. En un momento de mucho enojo, ¿te pasó poder conciliar el sueño? ¿Pudiste concentrarte en leer y estudiar un texto? ¿Qué pasó con tu apetito? Bueno, eso yo no sé por qué lo puse, porque a mí en realidad no me afecta ese tema. ¿Pudiste continuar con alguna actividad que querías de tu habilidad de concentración? Es decir, cuando está el enojo, ¿cierto? Y cuando uno no activa el modo creativo, acuérdense que está, ¿cierto? ¿Cuáles eran los dos modos? El modo defensa y el modo creativo, ¿cierto? El modo defensa se activa que uno en el fondo se repliega, se cierra, hasta se endurece físicamente y está centrado en el dolor y le da poder al dolor. ¿Ah? También se ocupan esos términos, ¿se acuerdan? Ahora, ¿cuál es el tema con esto? Esto es una opinión personal, ¿eh? Muchas estructuras, se ve lo que estoy compartiendo, ¿cierto? En pantalla, sí, ya. Sí, Muchas de las estructuras religiosas, filosóficas y de distintas estructuras, cuando nosotros perdemos la fuente, cuando perdemos la fuente de los orígenes, ¿cierto? Transformamos, la creencia religiosa, la transformamos en un cúmulo de prohibiciones, ¿eh? De prohibiciones y de miedos, de miedo al infierno, de miedo al castigo eterno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cada uno tiene una lista, si cumple los requisitos para pasar a la alegría eterna, ¿entiendes? Entonces más bien no generamos un movimiento que está centrado en el amor, en este Dios que cree el mundo cristiano, que es un Dios que ama, que levanta, que acompaña y que fortalece, sino tenemos la imagen de un Dios castigador, ¿cierto? Un Dios que está anotando todas las faltas que yo tenga, entonces eso se va a traducir en una cierta cantidad de años en un castigo en un espacio. Yo no estoy diciendo que sea cierto o no, eso es un tema cada uno. Lo que estoy diciendo es dónde está el centro de nosotros. Y cuando nosotros acompañamos a las personas, y a los jóvenes y a los adolescentes, fíjense por qué se revelan tanto los adolescentes, tiene mucho que ver con esto. ¿Qué estamos nosotros activando en ellos? ¿Estamos activando una mirada positiva? ¿Estamos activando, cierto, el modo creativo que sea capaz de generar actitudes positivas? ¿O estamos activando el modo defensa, en el fondo que llaman un poco dentro de su historia aquellas situaciones que fueron dolorosas? Las emociones displacenteras activan el sistema simpático y esta activa una sola respuesta biológicamente prefigurada. La respuesta: lucha, huida, parálisis. Nuestro cuerpo, al activar el sistema simpático, se prepara para luchar o huir. O si la misión es muy fuerte, se paraliza. Nosotros vemos que en situaciones dolorosas o en situaciones que nos complican demasiado, hay personas que se llegan hasta paralizar. Eso es lo que pasa con las emociones displacenteras. Este es el título que ocupan los autores en educación emocional. Emociones, ¿cierto?, displacenteras. Si quieren ustedes, pero no es lo mismo en realidad cuando se habla de emociones negativas. No hay emociones negativas o positivas, como muy bien lo aclaró, ¿cierto, Janet, en la sesión anterior? Tiene que ver con emociones displacenteras o placenteras, que producen cierto placer o en el fondo nos hace replegarse consigo mismo y encerrarse. Mientras que las emociones placenteras como placer, felicidad, alegría, etcétera, permiten el ingreso a escenas del sistema parasimpático. Este se encarga de mantener el cuerpo en situaciones normales y de producir los efectos opuestos al simpático. Las emociones son contagiosas, preparando al organismo para la alimentación, la digestión y todo lo que produce placer. Entonces,
la pregunta importante que nos podríamos ir haciendo en esta exposición, si nosotros estamos activando el sistema simpático o el parasimpático, ¿cierto? Las emociones displacenteras son las que ocupan más lugar en nuestra vida y en los grupos que acompañamos, o las emociones placenteras. Yo me atrevo a preguntarles esto también. Como reconocían al primer grupo de cristianos, no decían si se juntaba, que se juntaban a esto, se juntaban a lo otro, que esto, que lo más allá. ¿Qué es lo que decían de ellos? ¿Cómo lo reconocían? Miren cómo se aman. Es decir, de qué manera, ¿cierto?, eran capaces de vivir y vivenciar y experimentar emociones placenteras. Yo me pregunto, Bueno, con todo el respeto que me merecen cada uno de ustedes, yo lo que me estoy preguntando es si nosotros somos capaces de activar emociones placenteras o displacenteras, ¿eh?, con nuestra actitud. 90% de la comunicación es como uno mismo. Solo el 10% se da con el afuera. Es decir, nosotros generamos con nuestros pensamientos el estado emocional. Pregunto, con tu estado, con tu pensamiento, ¿qué estás generando? ¿Qué estado emocional? ¿Con qué pensamiento nosotros nos levantamos? ¿Cuántos de nosotros nos lamentamos o nos quejamos antes que ocurran las situaciones? ¿Cuántos de nosotros empezamos a llorar, a lamentarnos antes que tengamos el conflicto? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de revertir la situación conflictiva porque vamos en un estado distinto? ¿Qué originan las emociones? Dos aspectos son los que mayoritariamente generan las emociones. Por un lado, tenemos los pensamientos como principal origen de las emociones. Los pensamientos que interpretamos y clasificamos las circunstancias. Es la representación que te hace del estímulo lo que ocasiona la emoción. Todo está en nuestro sistema de creencias. Miren esta frase importante, por favor, pensémosla un poquito. No vemos las cosas como son, sino como somos. ¿Qué significa esto? No vemos las cosas como son, sino como son. Es decir, una misma situación, nosotros la podemos ver negativa y otra persona la puede ver de otra forma, la puede ver hasta placentera. Nosotros lo podemos ver como una situación displacentera, una situación que nos afecta, y otra persona puede ver lo mismo desde otra mirada porque es capaz de darle una vuelta a la situación. Entonces, pregunto, que te pregunte a ti mismo, ¿cuál es tu mirada? A ver, hay un personaje del siglo IV que ustedes, yo creo que todos lo conocen, que se llama Agustín, que decía con respecto a esto mismo, por ejemplo, o sea, tiene estrecha relación, ¿eh? La verdad no es tuya ni mía para que pueda ser tuya y mía. Es decir, tiene que ver desde donde que la verdad es un espacio, a ver, es un espacio común, es un espacio de encuentro, siempre es un espacio dialógico. Y yo creo que tiene cierta relación con esto mismo, un mismo acontecimiento, yo puedo ser capaz de mirarlo. No estoy diciendo que una situación catastrófica uno lo pueda mirar de manera positiva, pero sí también la puede ver como una oportunidad. Lo mismo que ha pasado con la pandemia. Si yo he tenido una mirada negativa desde que partió esto hasta ahora que termine, lo más probable es que esté rodeado de especialistas que me estén atendiendo. Si yo he mirado esta misma situación como una oportunidad, también, como una oportunidad donde también he sido capaz de lograr la riqueza, se da un equilibrio. Se da un equilibrio entre la situación, ¿cierto?, entre el parasimpático y el simpático. Y eso es lo que habla este autor, modo creativo. Significa ser capaz de reconfigurar la realidad. Yo creo que esa es la actitud cristiana, y la actitud humanista, y la actitud positiva, ¿eh? Nosotros somos personas, ¿se acuerdan del, cómo se llama, del lema de este año? Nos mueve la esperanza. Alguien podría decir, oye, si estamos hasta el cuello, ¿cómo dice nos mueve la esperanza este caballero? Como vive en otro planeta, ¿no? Si vive en el mismo planeta que nosotros. ¿Qué significa eso, nos mueve la esperanza? Nosotros somos capaces de mirar más allá la realidad y de descubrir los aspectos positivos, que no significa una evasión, ¿eh? Eso hay que tener cuidado. Estamos hablando de evasión de la realidad. Estamos hablando de una mirada distinta. Estamos hablando de una mirada que es capaz de reconstruir la realidad, de construirla y descubrir en ella también potenciales signos, ¿cierto?, que nos invitan a nosotros a tener una actitud distinta. ¿Cómo me doy cuenta de qué tipo de pensamiento estoy teniendo? Muy simple. Los pensamientos se dan en forma de autodiálogo. Piense usted
¿Cómo son sus autodiálogos? Cada vez que pensamos, hablamos con nosotros mismos. La comunicación que tenemos los seres humanos se da en un 90% con uno mismo y solo en un 10% con el mundo exterior. Miren, a ver quién se siente representado con esta frase que yo resalté ahí. Si desde que despertamos, hasta que nos dormimos, perdón, ahí está mal escrito, estamos en una suerte de charla cerebral, cada uno de nosotros. Desde que despertamos hasta que nos dormimos, estamos en una suerte de charla cerebral. Las emociones dependerán de la calidad de la comunicación con uno mismo. ¿Cómo es esa charla cerebral desde que estamos despiertos hasta la noche? ¿Qué calidad tiene esa charla cerebral? ¿Con qué alimentamos esa charla cerebral? Las personas optimistas se dicen cosas alentadoras. ¿Te dicen cosas alentadoras tú en la mañana? Optimistas. Se dicen cosas agradables, son indulgentes consigo mismo y consecuentes. Se sienten bien. ¿Ya? No significa que no reconozcan sus falencias. Ellos lo que reconocen, puedo estar enojado, a lo mejor la manera que yo actué frente al enojo, la conducta que tuve, es la que tengo que mejorar. Pero miren acá, las personas pesimistas se están criticando constantemente a sí mismas y se toman las cosas en forma catastrófica, poniéndose en modo defensa. Soy idiota, soy mediocre, soy el peor, en realidad nadie me soporta, soy desagradable, entonces empieza y la persona termina como agachada, disminuida totalmente, y ahí se dan los temas, tiene mucha relación con el tema de autoestima. ¿Caracterizado de qué forma? Por angustia, miedo, enojo, vergüenza, tristeza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tipo de charlas se dan cuando en nuestro autodiálogo? ¿Soy un estúpido? ¿Estoy haciendo el papel de tonto? ¿Estoy mal vestido? ¿Estoy muy gordo? Yo no sé quién puso eso ahí, ¿eh? ¡Qué fea voz que tengo! Lo importante es aprender a disminuir este tipo de autodiálogos para sentirnos mejor. ¿Cuántos de ustedes han pillado diciendo soy un estúpido? ¿Estoy haciendo el papel de tonto? ¿Estoy mal vestido? ¿Estoy mal? ¿Soy feo? ¿Cierto? ¿No me gusta mi voz? Etcétera, etcétera, etcétera. Oiga, esto no lo vemos solo en los adolescentes, ¿eh? Esta actitud se mantiene, incluso hasta hoy día, ¿cierto? Pero también pasa porque nosotros, las personas, los referentes, en nuestro caso, en el mundo cristiano, los santos, los ponemos más arriba de donde en realidad están. Ellos son frágiles, el mérito de ellos es haberse reconocido frágil y haber hecho algo con esa fragilidad y al tener una mentalidad positiva frente a eso. No es que no se equivocaron nunca. Lo importante es aprender a disminuir ese tipo de autodiálogos para sentirnos mejor. ¿Qué hacen los referentes que hemos nosotros conocido en la historia? No tuvieron ningún defecto. Lo que pasa es que nosotros enaltecemos los aspectos positivos, pero evidente que tuvieron falencias, pero supieron, abrazar esas falencias y salir adelante desde ahí. Y lo que parecía una falencia se terminó transformando en una fortaleza. Ahora, esto es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo, como señala el autor. Sin embargo, hay que empezarlo. Díganme esto, a ver, vean esta imagen, por favor. Cuando pensamos, evaluamos. ¿Cómo evaluamos? Esto es una imagen exacta del texto, ¿eh? Terrible, pésimo, muy malo, malo, normal, bueno, muy bueno, excelente. Emociones malsanas, profundo modo de defensa. Cuando evaluamos las cosas como terribles. Emociones sanas, modo defensa leve. Algo muy malo. Normal es un término medio, ¿cierto? Tranquilo. Cuando evaluamos como motivado, modo creativo. Cuando evaluamos algo como excelente, profundo, modo creativo, sensación de gran fortaleza. Esta situación que me pasó es muy compleja, pero yo la estoy aprovechando como una oportunidad para salir adelante en esto, en esto, en esto. ¿Se entiende? Perdonen, en palabras coloquiales no me quedo pegado con eso, sino le doy una vuelta, que ya vamos a conocer el término que señala el autor. ¿Cómo funciona el proceso de innovación personal? Yo me doy cuenta dónde estoy parado. ¿Qué estoy haciendo conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Y empieza el proceso de innovación personal. Ahora, ¿saben cuál es el único tema? Que para llegar a esta etapa, que a lo mejor hemos ido rápido, para que podamos hacer un trabajo en grupo intenso, ¿saben cuál es el problema? Que tengo que haber vivido lo anterior. Tengo que haber vivido lo anterior para poder hacer ese proceso de innovación personal. Entonces, yo quiero dar solo un minutito, por favor, para que cada uno de ustedes piense
en un minuto exacto, ¿qué pasa exactamente con la diapositiva anterior? Lo voy a poner acá. Evalúe sus pensamientos. Un minuto, por favor. Cuando pensamos, ¿cómo evalúas tú tus pensamientos? Un minuto. Ya. ¿Cómo funciona el proceso de innovación personal? Pero miren, en la vida a veces pasa que los minutos son más largos. Pero bueno, este fue un minuto largo. ¿Cómo funciona el proceso de innovación personal? Cada uno se da cuenta dónde está. En ese minuto algo pensamos, ¿cierto? ¿Qué tipo de pensamientos son los que prevalecen durante el día? Fíjense, la innovación personal se inicia con algún disparador de cambio que saque a la persona de la comunidad, de la comodidad de su rutina. Son disparadores. Todos tenemos, no es que haya que buscar estos disparadores se dan también naturalmente. La sensación y conciencia de estar frente a este activador produce un quiebre. ¿Sabe? Entonces, disparador es lo que produce, ¿cómo nosotros sabemos cuándo es un disparador? Porque produce un quiebre en nuestra estabilidad o mediana estabilidad que tenemos. El disparador puede ser de carácter negativo. ¿Ok? Una crisis, la inquietud existencial, de que estoy siendo menos de lo que quisiera ser, la anticipación de un futuro no deseado, la pérdida, etcétera, etcétera. O de carácter positivo, como algún sueño que se quiere alcanzar, alguna situación que he logrado. Esos son los disparadores. Los disparadores, entonces, son situaciones complejas que se dan. Ahora, ¿qué tipo de disparadores nosotros somos capaces de reconocer y de conocer? Que se han dado en nosotros. Una situación dolorosa puede gatillar un quiebre, pero lo que realmente transforma es el sentido que se le da a ese hecho y a la disposición positiva para iniciar una reinvención. ¿Se entiende, no? Una situación dolorosa puede gatillar un quiebre. Pero la pregunta es, ¿qué sentido le estoy dando a esa situación dolorosa? ¿Cuál es la disposición positiva para iniciar una reinvención? La pregunta no es por qué ocurrió lo que ocurrió, es para qué se sucedió. ¿Para qué sucedió, perdón? Es darle un sentido a la situación dolorosa, ¿cierto? Que fue un disparador, que gatilló un quiebre. La conciencia de querer asumir el cambio y el liderazgo de mí mismo se tiene que traducir en acciones tendientes a hacerme responsable de mi proceso y trabajar disciplinadamente para concretarlo. Una de las competencias emocionales que señala Vizquerra, ¿se acuerdan o no? Tiene que ver con la autonomía emocional. Yo pregunto hasta dónde yo me hago cargo de mi proceso. Yo, el acompañante, como bien dice la palabra, acompaña, pero hasta dónde yo me hago cargo. Hasta hacerse cargo del proceso significa trabajar disciplinadamente en torno a la consecución, a la meta que me está dando mayor bienestar, ¿cierto? Y que estoy logrando tener sensaciones placenteras. Será para mí, mire, ocupa de nuevo estos términos, el término de gimnasio que ocupa Vizquerra, hasta usted también lo ocupa. Gimnasia, de los afectos. Tal como en una rutina deportiva, es fundamental llevar una agenda de aprendizaje con objetivos precisos y alcanzables, donde se indique qué quiero lograr o cuál sería mi estado deseado y cómo lo haré. Es clave definir las acciones concretas que llevaré adelante. Fíjense, de esto nos da muestra elocuente Jesús y todos los grandes referentes. Teresa Calcuta, Gandhi, incluso parientes que para nosotros pueden ser referentes. ¿Cuál es la actitud? ¿Por qué ellos, cierto? ¿Cuál es el disparador frente incluso a la adversidad, cierto? Donde se produce el quiebre, ¿de qué manera son capaces de mirar la realidad desde el otro punto de vista y lo sienten más bien como un desafío y no se quedan detenidos en ese proceso? Quizá eso es un poco la diferencia. Eso es hacerse responsable del proceso. Eso es hacerse cargo de la historia, incluso en medio de la adversidad. Nosotros incluso podríamos hacer una competencia, a lo mejor que han tenido más disparadores negativos. Todos hemos tenido pérdidas, todos hemos sufrido situaciones, siempre uno siente que el dolor de uno es el dolor más grande, etcétera, etcétera, hasta que se preocupa de empezar a mirar al que está al lado. Eso, por ejemplo, es un disparador. O lo que yo les comenté, o algunos saben, ¿cierto? En situaciones dolorosas que a mí me ha tocado vivir este año, como ustedes también seguramente, eso es un disparador. ¿Qué hago yo con esa situación de crisis? Ese es el tema.
no significa que ya no me acuerde, que me olvide de las personas, sino de qué manera yo me hago cargo de eso y de qué manera me hago un proyecto para ir avanzando. Es clave definir las acciones concretas que llevaré adelante. Una situación dolorosa puede gatillar un quiebre, pero lo que realmente transforma es el sentido que se le da a ese hecho y la disposición positiva para realizar una reinvención, como ya lo habíamos comentado. La pregunta no es por qué ocurrió lo que ocurrió, sino para qué sucedió. ¿Qué sentido le doy yo a eso? Finalmente, señalar lo siguiente. ¿De qué manera, cierto, nuestra historia, lo que nosotros hemos vivido, nuestra educación, de qué manera determina nuestra manera de mirar la realidad? ¿Mm? ¿Qué tipo de palabras son las que nos decimos a nosotros mismos? ¿Mm? ¿Qué situaciones son las que nosotros mismos nos vamos dando cuenta? ¿Mm? ¿Qué cosas son las que a mí me afectan? ¿Qué aspectos son los que a mí me determinan? En el fondo es, ¿qué podría decir de mí y del grupo que yo participo, la gente que me ve? ¿Hasta dónde yo soy capaz de motivar, perdón? ¿Hasta dónde yo entusiasmo con mi manera de ser? ¿Hasta dónde yo entusiasmo con mi vida? ¿Qué dice la gente cuando nos ve en las redes después que subimos nosotros estos videos? Acompañar a los que acompañan. Nosotros, en la invitación, acompañar a los que acompañan. ¿Saben cuál es el final de los finales, siento yo? Después de este tema, la gran invitación, nosotros tenemos que ser gestores de cambio que brotan desde adentro. Miradas positivas, miradas que invitan a las personas a recrear su realidad, a hacerse cargo de su realidad, a abrazar su historia y a encontrarle un sentido a su historia. No es anegarse a lo que te pasó ni a los sentimientos, es hacerte cargo de qué quieres hacer con eso que sientes. ¿Eh? No puede ser que muchas veces, en medio de la adversidad, muchas personas que yo he conversado con ellos, de repente cuando recuerdan de su abuelito, o de su mamá, o de su papá, y algunos que lo han perdido hace como 20 años atrás, y todavía responsabilizan que su carácter es fruto de que su papá, de que su mamá, no sé, no le daba esto, no le daba lo otro. O sea, yo creo, con todo respeto, perdón, que hay que soltar a la gente. Tu papá, tu mamá, tus parientes, tus amigos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Tu superior, si eres religioso, tu marido, tu esposa, tu hijo, tu vecina, está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. O sea, que yo tenga una conducta violenta no tiene que ver con que yo lo justifique porque estoy enojado. ¿Qué hago con el enojo? No es el tema del enojo, es el tema que hago con eso. Y ahí se va dando la realidad de las emociones placenteras y desplacenteras, como señala el autor. En el fondo, y con esto termino, ¿qué quieres hacer? Porque hay personas que viven en el reino de Dios estando en el mismo tierra que estamos nosotros. ¿Es un espacio físico eso? Porque hay gente que vive alegre y optimista y positiva en la misma adversidad que pueda estar uno en su colegio, en su trabajo. No tiene que ver con un tema de actitud. Bueno, y finalmente, de los finales, porque ahora sí que el final, si nosotros contagiamos a alguien. Si yo soy una persona que contagia o no contagia, o más bien espanta. Eso, respóndalo cada uno, no nos justifiquemos. En el fondo, ¿qué es lo que hago? Fíjense, en el trabajo en grupo, perdonen que no demos la palabra, pero la idea, los monitores están más que preparados para responder las preguntas. Si empezamos a participar, esto se alarga mucho. Los queremos invitar a un trabajo en grupo. Nos van a invitar. Y fíjense que en el trabajo en grupo hay un videíto muy, muy bonito, que ya lo vieron los monitores, lo tienen muy preparado, y hay unas preguntas, pero volver a decirle, esto no es un simposio de doctores, no tengo nada contra los doctores ni los grandes especialistas, pero este es un curso de acompañar a los que acompañan, o sea, hay que pasarlo por la vida. No puede ser que yo quiera invitar a las personas a pasar por la vida su propia historia si yo no soy capaz de pasarlo por la vida de mí. Mira, primero. Entonces invito a los monitores y a todos que pasemos por la vida estas preguntas, que compartamos la vida, que nos iluminemos. Ninguno le va a solucionar la vida a nadie, por si acaso. Estamos claros. Pero que nos ayudemos para que nos hagamos cargo. Y recuerden que Dios nos regaló 2 orejas para escuchar
mucho. Para escuchar con el corazón y con las miradas. Ojalá que todos puedan tener su pantalla prendida en el trabajo en grupo. Buen trabajo en grupo y ha sido un gusto. Un abrazo. Y nos seguimos viendo. Vamos. Muy bien, gracias, Padre Edward. Gracias, Patricio. Queremos ahora invitarlos a hacer un enlace con todo lo que escuchamos de Patricio, de la teoría, con todo lo rico que se compartió en los grupos. Yo también estuve en uno de ellos y fue muy interesante, muy motivador, mucha tierra sagrada para entrar descalzo, ¿no? Porque son los sentimientos de las personas, las emociones, que los ayuda a llevar adelante la vida. Pero queremos hacer un enlace con la salesianidad y compartirles un documento que tenemos por aquí. Sí. Miren, en el lugar del otro es un artículo que una docente, una directora, una colega de Buenos Aires, compartió en el boletín salesiano. Después le vamos a mandar también este documento. Y de acuerdo a lo que estuvimos viendo, fíjense que ella dice, luego de cada entusiasta charla con su equipo de docentes en el colegio, volvió a encontrar reunidas en un mismo texto las emociones, la educación emocional y todas las palabras que éstas contienen en las memorias del oratorio. En las memorias del oratorio de Don Bosco, por supuesto. En su relectura, dice ella, volví a comprobar cuánto sabía Don Bosco de educación emocional allá por el siglo XIX. Y entonces lo invito a Nico, que también me va a ayudar con este momentito, para recordar siempre y volver a los orígenes de que la educación y todas nuestras emociones son cosas del corazón. Y realmente todos los que hemos tenido la posibilidad de encontrarnos con las memorias del oratorio, quizá hemos sentido esto al mirar la figura de Don Bosco, cuánto sabía Don Bosco de educación emocional. Y las memorias del oratorio creo que reflejan de un modo muy vivo cuántas emociones habrán atravesado la vida de Don Bosco. Y cómo él también atravesó la vida de esos jóvenes del oratorio, cómo enfrentó los desafíos, las adversidades, las dificultades. Aunque tuvo que lidiar en ciertos momentos con personas que le dijeron que suelte a la buena de Dios a esos sinvergüenzas que le van a ocasionar problemas, que son una manga de inútiles y todas esas cosas. Don Bosco no lo hizo. Encontró siempre esa motivación para seguir adelante. Quizás se habrá preguntado, ¿será que todo esto que estoy haciendo va a dar fruto? ¿Tiene sentido? ¿O es un esfuerzo inútil el que estoy haciendo? Pero recorrer las memorias del oratorio nos deja ver que la empatía, sin duda, fue desde donde Don Bosco miró a sus muchachos. Él descubrió en ellos tanto de su propia vida que buscar sin cansancio un lugar para el oratorio no solamente tenía sentido, sino que era algo donde realmente se jugaba su propia vida y valía la pena poner todo el empeño y el esfuerzo por ello. Porque no solo era un oratorio, era un espacio, era una realidad, un ambiente educativo. Y cada joven encontraba en ese lugar el poder ser él mismo y se podía hacer con otros, donde los adultos referentes siempre tenían esa palabra al oído, esa palabra justa que busca que cada uno pueda dar un poquitito más, que entusiasmaba a los muchachos a dejar quizá esa vida que por ahí andaba un poco descarriada y atreverse a dar un poquitito más, a esforzarse, a completar sus estudios. Sin dudas, podemos decir que... Así es, sí, Nico.
Miren, en cada lugar donde leemos educación emocional, nos enseñan que las emociones duran 90 segundos o 100 segundos. La emoción. Luego pasamos al modo creativo, ¿no? Y entonces Mariel Giordano pregunta en el boletín salesiano, ¿cuántos segundos habrá dedicado don Bosco a darle formato a sus emociones para encarar respuestas concretas en momentos de incertidumbre? Imagínense lo que fue la tarea de don Bosco en el oratorio, ¿no? Desde que comenzó hasta que murió, porque estuvo siempre con ellos. Y es muy interesante que ella dice, volvamos siempre al educador enamorado, creativo, soñador, tenaz, emocionado, que podemos descubrir en cada página de las memorias del oratorio. Quizá también allí encontremos respuestas a nuestras preguntas cotidianas. Siempre volver al origen, volver a don Bosco, nos enseña, porque fue en definitiva un maestro de la educación emocional. Y también tenemos para compartirles brevemente, como un detalle nada más, unas palabras del rector mayor, pero después tenemos algo más para el final. La película La vida es bella, que seguramente ustedes vieron, ¿no? Es una película de hace muchos años, que cuenta la historia de un padre que va a un campo de concentración con su pequeño. Y don Ángel dice, me conmovió profundamente el amor de ese padre y también la genialidad que tenía de hacer vivir a su hijo el horror del campo de concentración como una aventura, como un juego a veces, como un motivo para sorprenderse. Este padre tuvo la genialidad, por amor, de hacer que su hijo viviera la realidad, la única que existía, de tal modo que el horror de cada día no lo destrozara, permitiendo que la sonrisa y la luz del rostro no desaparecieran nunca. Y la clave es la alegría. La clave para los salesianos es la amorevolezza. Y esto es lo que les queremos proponer hoy, ¿no? Que desde la educación emocional volvamos a don Bosco, volvamos a ver cómo él hizo las cosas y cuánto nos legó. Gabriela Mistral decía que el que no es capaz de amar no es capaz de enseñar. Y esto es una frase muy profunda y que tenemos que tener siempre por delante, siempre en el corazón, para que nuestra tarea al lado de esos chicos y jóvenes que Dios nos confía todos los días de nuestra vida sea realmente productivamente feliz, que lo que les quede de nosotros sea esa imagen y ese testimonio que queremos darles, que queremos dejarles para que ellos sean mejores. Porque cuando se nos presenta un chico adelante, un estudiante, un chico de la calle, cualquier joven, es el mismo Jesucristo el que se nos presenta. Y si lo vemos así, seguramente vamos a tener un corazón mucho más empático para él. También soñar, ¿no? Tenemos que soñar. Somos hijos de un soñador y de un gran soñador. Así que ahora yo le voy a proponer de nuevo a Nico que compartamos este pequeño trabajito que nos habla de un decálogo que hay que tener presentes para poder acompañar. Son 10. Acá lo tenemos, Nico lo preparó. Podemos pensarlo 10 verbos, 10 actitudes que vamos a tener que llevar adelante. El decálogo para acompañar. Es el decálogo de los miembros de la familia salesiana, de convertirse en verdaderos y efectivos acompañantes de los jóvenes. Y la primera palabrita es acompañar. Acompañar a los jóvenes en este tiempo favorable para el discernimiento vocacional, experimentando al mismo tiempo la belleza de dejarse acompañar. También a ayudar a los jóvenes, a quienes tenemos al lado, con paciencia y amabilidad, a descubrir, escuchando la voz de Dios, que es un don y puede, realizarse, ¿no? En la vida de los jóvenes. Muy bien. Después está el favorecer. Favorecer un clima espiritual, con paciencia, con el testimonio humilde y gozoso. Qué lindo que nosotros podamos ser testimonios humildes y gozosos también como educadores.
Una palabrita más es ofrecer. Ofrecer a cada uno la oportunidad de ser acompañado, dando el primer paso desde la escucha empática y valorizando la individualidad sin excluir a nadie. Ser empático es estar al lado de cada uno, como es. Luego el educador debe proponer. El educador propone una espiritualidad unificada, viviendo una presencia auténtica desde el ejemplo de Jesús. Testimoniar la alegría. Esto es fundamental. A testimoniar la alegría amando y haciendo sentir el amor de Dios, de ese Dios cercano que nos ama. El educador experimenta. Experimenta la lógica del del ven y verás, con el testimonio silencioso y coherente que manifieste la presencia del resucitado e invite a emprender un camino. También vivir la dimensión comunitaria, creando una casa que acoge mediante la mirada, el ser, la apertura al mundo y la plenitud de vida. El educador también se dedica tiempo al encuentro personal. Qué valioso esto. Cuidando la escucha con el corazón de Cristo, buen pastor. Y por último, una palabrita más es mirar con confianza y esperanza la vida, caminando junto a los jóvenes y despertando en ellos el deseo de encontrar al Señor. Gracias por este trabajo, Nico. Y bueno, para el final les queremos dejar también lo que decíamos antes, ¿no? Miren, el verbo aprender como el verbo amar no se puede conjugar en imperativo, se tiene que sentir. Y se tiene que soñar también. Y les queríamos compartir en este final el sueño de una manzana que no quería ser manzana, quería ser estrella. Entonces salió una flor en un manzano, creció una fruta y la manzana empezó a crecer, pero ella no quería ser manzana, quería ser estrella. ¿Y cómo podía seguir creciendo y no alcanzar esa vocación, ese deseo, esa necesidad de ser estrella? Pero bueno, la manzana creció, maduró, y una tarde había unos papás con unos niños debajo, pasando un día en el campo, y del manzano, la manzana cayó al piso. Y un niño la tomó y le dice a la mamá, ¿puedo comer esta manzana? Sí, ¿cómo no? Puedes comerla. Y el niño cortó la manzana. La cortó. La voy a cortar. Porque no la cortó como cortamos nosotros cualquier manzana. La cortó y miren lo que encontró. Entonces, si miramos a nuestro interior y a todas las capacidades que tenemos en nosotros mismos y a las potencialidades que nos ponen en el modo creativo, siendo manzana podemos ser estrellas. Gracias por todo. Gracias, Nico. Gracias a vos, Graciela.